Bienvenido a mi nuevo canal, Las Verdades Explicadas. Yo soy Hugo Pellegrino Lon y hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes miraron a la película o leyeron al libro El Diablo Viste a la Moda? Sí, bueno. Si no, mire a la película o entonces lee al libro y después vuelve acá y mire ese video. A ver, yo recién estaba leyendo el libro y me quedé pensando, ¿cómo sería una nueva versión, una reunión de The Devil Wears Prada? El diablo viste a la moda. Miranda Priestly, ¿sería ella distinta después que Andrea la dejó parada en París? ¿Cómo cambiaría su estilo? ¿Sería una mejor persona con su funcionario? Bueno, de acuerdo con Entertainment Weekly, hay una posibilidad de reunión. Incluso hubo una reunión virtual hace aproximadamente un mes. Sí, las miradas pueden matar. Entonces, durante 15 años, el diablo viste a la moda ha sido una amenaza en serie. La adaptación del director David Frankel de la historia Fáutica de Lauren Weinberger, inspirada en el tiempo de la autora trabajando como editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, surgió como un clásico moderno a través de su mezcla de ropa increíblemente elegante, diálogos abrasadores y una descripción aguda de las mujeres en el poder. Con el tiempo, la película también se ha convertido en un faro para la paridad de género. Con su editora La Reina de Hielo de Runway, Miranda Priestly, interpretada en la película por Meryl Streep, ocupando una posición de poder deliciosamente sin complejos en un mundo dominado por hombres y, como quizás un antihéroe de Hollywood, una protagonista bastante rara. La película tocó la fibra sensible con su historia, ampliamente atractiva y con tintes feministas, y ha perdurado en gran parte gracias a la especial química entre Meryl Streep y Anne Hathaway, que interpretaba a la asistente de Miranda convertida en protegida, Andrea Sachs, ladrones de escena, Emily Blunt, Stanley Tucci y Adrian Grenier. Con un título espectacular y 50 páginas de un manuscrito, el libro de Weinsberg fue optado por Fox en el año 2002 y el trabajo en la película comenzó antes de que se publicara la novela. La productora Wendy Feinerman y Fox contrataron a los escritores Peter Hedges, Howard Michael Gould, Paul Rudnick y Don Bruce para dar forma a la historia. Pero su guión, relativamente convencional, no encajaba. Según el director David Frankel, algo en mi reacción contra cada latido del guión en ese momento. Fue una historia de venganza. Fue muy satírico. Sentí que no podía hacerlo y hice todo lo que pude durante las próximas semanas para salirme de la reunión. Presenté mi visión de la película, que era Miranda como la heroína y no la villana de la pieza,
y que esta era una historia de mayoría de edad para que Andy aprendiera lo que se necesitaba para ser genial en algo. Está quedando cansado, ¿verdad? Entonces agarra un vaso de agua, aprovecha y suscríbete a mi canal en Patreon. ¿Listo? Bueno, yo no voy a seguir leyendo para usted lo que dijeron los actores y directores de la película y del libro, ya que eso usted mismo pueden hacer en un link que yo voy a dejar acá en el canal. Pero les voy a dar mi opinión. Yo sinceramente creo que si Miranda siguiera con su comportamiento de echar sus secretarias a la calle, ella iba a terminar, de hecho, perdiendo la competencia a su rival de la revista francesa. En un mundo en que se hace mucha inversión en moda, pero en que los jefes tratan a sus empleados como basura, yo sí creo que Miranda tendría que adaptarse para seguir al mando de Runway. O sea, los horarios de los funcionarios tendrán que ser bastante distintos. No se puede hacer con que los funcionarios de una empresa casi siempre no tengan vida personal. Y siquiera pueden ir al baño si la otra asistente está haciendo algún mandato. Es una parte que tú la vas a comprender nada más si leíste el libro. Andrea, por otro lado, creo que quizás volviera a trabajar en Runway si hubiera una continuación. Después del momento que rebordó el vaso, que fue cuando Miranda hizo una comparación diciendo que ella creía que las dos eran muy parecidas, en que Andrea salió del coche en París, yo creo que ella, con la cabeza más fría y pensando de un modo más calmo, quizás ella volviera a tener interés en, por lo menos, estar contribuyendo al mundo del fashion, por lo menos escribiendo una y otra vez en esa revista de moda. Otro tema que quedó sin mucho final, en tanto el libro como la película, fue hecho de que Andrea no dejó muy clara cómo sería su relación con su novio. Yo de hecho creo que ellos estarían juntos y lograrían arreglar a su relación. Incluso veo a los dos casándose y viviendo en algún local de la ciudad de New York, o por lo menos en los suburbios de la ciudad. Otra persona que yo creo que también cambiaría mucho es la otra asistente de Miranda Priestly, Emily. Yo la veo bastante distinta después de tantos años haciendo una dieta con tan pocas calorías como ella hacía. Estoy casi que seguro que en algún momento ella tendría un ataque de nervios y terminaría por lo menos un rato sin saber qué hacer. Quizás ella se involucraría con drogas debido a su bajo nivel de confianza, o quizás nada más que llegaría un momento en que ella estallaría y tendría que alejarse de Runway, por lo menos por un rato. Después de eso, yo de hecho la veo quizás con problemas de depresión. Incluso creo que ella sí se transformaría en una persona mucho más parecida con Andrea. Quizás
seguiría en runway, pero creo que a ella le tocaría trabajar en algo bastante distinto que una revista como Runway. La vendo haciendo algo que no necesite tanto estrés, ya que ella siempre tuvo por tener sus inseguridades bastante visibles. Yo la veo trabajando en algo como una revista que quizás no sea de moda, pero sí algo menos estresante. Quizás incluso se animaría a ganar por lo menos unos 5 kilos, empezar a vivir de una manera un poco más saludable. ¿Ustedes qué opinan de un cambio en el diablo viste a la moda? Deja tu comentario en mi mail hugo.loh@gmail.com y como siempre suscríbete a mi Patreon que tiene un link en el programa de hoy. Muchísimas gracias por mirar al programa de hoy.